Muy buenos días, mis queridos alumnos del tercer año de secundaria. Hoy, martes 21 de abril del 2020, continuamos con nuestras clases virtuales en nuestra semana 3. En nuestro curso de geometría veremos el tema de triángulos, ¿sí? Recordar que en esta semana estamos viendo siempre el valor de la justicia. Con respecto a triángulos, profesor, ¿qué son triángulos? Bueno, en realidad lo hemos dividido de un montón de formas, ¿cierto? En esta ocasión aplicaremos una diferente, ¿ya? Dado los puntos A, B y C, se define a un triángulo como la reunión de el segmento B con el segmento BC y el segmento AC. De tal forma que se vería así, ¿sí? Segmento AB, segmento BC, segmento AC, y al unirlos, ¿sí?, voy a formar una región triangular a la cual voy a llamar triángulo. Ahora, al lado BC le estoy dando la medida de A, al lado AB le daré la medida de C, al lado AC le daré la medida de B. Este vértice llevará el ángulo alfa, este vértice el ángulo beta, este vértice el ángulo teta, ¿sí? Y tenemos los ángulos que están fuera de nuestro triángulo, que son X, Y y Z. Y los ángulos antes mencionados están dentro de nuestro triángulo. Profesor, yo me mareo. Ya, está bien, vamos despacio. ¿Está bien? Primero, profesor, ¿qué son vértices? Bueno, los vértices los encontramos ubicados en A, B y C, ¿sí? Es donde mayormente se va a formar nuestro ángulo, o va a estar nuestro ángulo formado, pero quisiera aclarar que esta región, ¿sí?, que está limitada por los lados AB, BC y AC, es nuestro triángulo, bueno, es nuestra región interior, y todo lo que está fuera del triángulo es la región exterior. ¿Está bien? Entonces los vértices serían A, B y C, como les vine diciendo. Los lados los dijimos desde un inicio: AB, BC y AC. La longitud de los lados, bueno, o sea, la medida de cada lado: el lado BC es A, el lado AB es C y el lado AC es B. Ahora, con respecto a los ángulos internos, los hemos dibujado de color naranja. Tengo el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Le llamamos ángulos internos porque están en el interior del triángulo, y nuestros ángulos externos serán los que están fuera de nuestro triángulo, que podemos encontrar varios. Ponemos como referencia X, Y y Z. ¿Por qué? Porque X viene a ser el suplemento de alfa, ¿sí? Ambos suman 180. Y viene a ser el suplemento de beta y Z el suplemento de teta, para que puedan sumar 180. Con respecto al perímetro, siempre lo vamos a representar con 2P y al semiperímetro con P. Ahora, el perímetro, ¿cómo lo llamamos, profesor? Bueno, es la suma de las medidas de los lados, ¿no? En este caso sería A, B y C, ¿sí? Profesor, en cuanto a la notación, bueno, cuando vean esta figura, ¿sí?, un triángulo y ABC, eso se lee triángulo ABC. ¿Estamos bien? Veamos, para iniciar, la existencia de un triángulo. Con respecto a la existencia de un triángulo, ¿sí?, tenemos el triángulo ABC, y con respecto a la existencia de este triángulo, podemos decir de que este triángulo va a existir siempre y cuando cumpla con algunas condiciones. ¿Por qué? Si no cumpliera con esas condiciones, ese triángulo no existe. ¿Está bien? Y las condiciones que hay que cumplir es que cualquier lado tomado de este triángulo tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta de que A es mayor que B y B es mayor que C, se tienen que cumplir estas tres condiciones: que A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. B tiene que ser mayor que A menos C y menor que A más C. Y lo mismo se va a cumplir con C: mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. Si se cumple esta condición, entonces el triángulo sí existe. Si no, no existiría dicho triángulo. La clasificación. Veamos la primera clasificación por la medida de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. Son muchos que han visto siempre, pero como va tomando en cuenta los lados nada más, entonces veríamos que estas definiciones se dan con respecto a los lados. Por ejemplo, escaleno
es que sus tres lados son diferentes, ¿sí? Tiene tres lados diferentes. Lo vemos con puntitos, dos líneas y un gusanito. Isósceles, profesor. Bueno, el isósceles tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. ¿Está bien? Entonces tenemos dos lados iguales, tres lados diferentes y solo me queda una forma de triángulo que me falta poner. Tenemos uno que tiene dos lados iguales, uno que tiene sus lados desiguales y solo me faltaría uno que tenga los tres lados iguales, y ese es el equilátero, que tiene la propiedad de que como los tres lados son iguales, los tres ángulos van a ser iguales a 60 grados. Y en el isósceles los dos ángulos son iguales y tiene dos lados iguales, ¿sí? Dos lados iguales y los ángulos que le corresponden a esos lados también son iguales. ¿Estamos bien? Por la medida de sus ángulos, bueno, es de acuerdo a la medida de ángulos que están en el interior de nuestro triángulo, por los ángulos internos. Por ejemplo, si todos son menores de 90, diremos que es acutángulo. Pero si alguno de ellos es 90 grados, diremos que es rectángulo. Y si alguno de ellos es mayor de 90 y menor de 180, diremos que es obtusángulo, ¿sí? Con respecto a la suma de ángulos, tenemos la suma de ángulos internos y la suma de ángulos externos. La suma de ángulos internos siempre va a ser 180. Y la suma de ángulos externos, los que están fuera, siempre van a ser 360, ¿sí? Y acá estamos. Ahora veamos las propiedades básicas de los triángulos, ¿sí? En sí hoy vamos a ver todo lo que sea netamente teórico para que ustedes puedan recordar lo que han aprendido años anteriores, ¿sí? Y no solo eso, para que puedan intentar hacer los ejercicios, ¿ya? Y luego podrán contrastar con el desarrollo que vamos a estar subiendo. ¿Estamos bien? Veamos propiedades básicas. Tenemos el triángulo que hemos visto de formas anteriores, pero si yo quisiera, por ejemplo, uno de los ángulos externos, voy a poder hallar su medida usando los otros dos ángulos internos que no tienen nada que ver con este ángulo, ¿no? Por ejemplo, el ángulo Z tiene mucho que ver con θ porque son suplementos, pero no tomando en cuenta θ y a los otros dos ángulos internos, sí, Z sería igual a alfa más beta. X sería igual a la suma de los otros dos ángulos que no tienen relación con él, que sería θ y beta. Y Y sería igual a la suma de los dos ángulos interiores que no tienen ningún tipo de relación con él, que sería alfa más θ. En conclusión, diríamos que Y es igual a alfa más θ, X igual a beta más θ y Z igual a alfa más beta. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre y cuando hallemos la relación no con el ángulo que está acá, sino con los otros dos. Y profesor, ¿qué relación existe entre Z y θ? Bueno, es que ambos son suplementarios y suman 180. Entonces, si no tomar en cuenta θ y estos dos lo tomar en cuenta, la suma de estos dos es igual a Z. ¿Está bien? Ahora aquí, ¿sí? También tenemos, sí o sí se tiene que cumplir que, por ejemplo, si B fuera mayor que A mayor lado le corresponde un mayor ángulo, ¿sí? Si beta es el ángulo mayor, le va a corresponder el lado mayor. Si θ es el ángulo menor, le va a corresponder el lado menor. ¿Está bien? Expresado de esta forma. Propiedades adicionales, veamos 4 propiedades que te va a ayudar con el desarrollo de los ejercicios de las fichas de las separatas. ¿Está bien? Este de acá es muy conocido, le llaman mariposa, le llaman corbatita y te dice que la suma de ambas alas es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que alfa más beta es igual a X más Y. Este de acá le llaman muchos el del rombo o el pescadito. ¿Está bien? El del rombo y el pescadito te dice que la suma de la cabeza y la cola es igual a la suma de las aletas. O la suma de alfa más beta es igual a X más Y. El tema del boomerang te dice que los tres ángulos interiores suman este ángulo exterior. ¿Sí? Sería que alfa más beta más θ es igual a X. Y este teorema, ¿ya? Donde veo un trapecio, ¿sí? O un cuadrilátero, me dice que al sumar estos dos internos va a ser lo mismo que sumar los dos externos que están aquí. ¿Está bien? Ahora, dicho es esto y ustedes teniendo las armas a la mano, a la batalla, o sea, a desarrollar los ejercicios. Sé que van a poder con todos o con casi todos
Ya saben que si tuvieron preguntas y necesitan que las responda ya, estoy al alcance de un WhatsApp, de un mensaje, ¿está bien? Y en caso de que ustedes necesiten alguna asesoría adicional, ya saben que en el transcurso de la semana nos encontraremos para nuestra asesoría semanal. Espero que se encuentre muy bien, les deseo todo lo mejor, ¿sí? Y hoy hemos visto el tema de triángulos, ¿está bien? Hemos visto sus elementos, cuál es su notación, que un triángulo va a existir siempre y cuando sea mayor que cualquiera de sus lados sea mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. Su clasificación de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. De acuerdo a sus lados serán equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero tiene los tres lados iguales, isósceles solo dos y escaleno todos diferentes. Por la medida de sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Acutángulo cuando todos sus ángulos son menores de 90, rectángulo cuando uno sea 90 y obtusángulo cuando uno sea mayor de 90 y menor de 180. La suma de ángulos internos es 180, la suma de ángulos externos 360 y las propiedades básicas, ¿sí?, de que cómo hallaríamos un ángulo externo es sumando los otros dos internos que no guardan relación con él. Y también vemos que a un mayor ángulo le corresponde un mayor lado o a un menor lado le corresponde un menor ángulo, ¿sí? Y vimos estas cuatro propiedades adicionales. Que les vaya bien, espero que se encuentren muy bien, pero con su familia y con ustedes mismos. Ya sería conmigo hasta la próxima. Cuídense bastante, hasta luego.